GDS Radio TV. Bueno, buenas tardes a todos, ¿cómo andan? Bueno, buenas tardes a todos y a todas, ¿cómo andan? Eh, Estamos muy contentos de estar acá nuevamente en este programa que ustedes saben que se llama Kintsugi del Alma, que todos los martes a las 17 horas salimos por GDS Radio Mar del Plata, y ahí está Guillermo también, San Martino, que siempre con su amabilidad hace toda la operación, es el director de la radio. Yo, mi nombre es Carla Guarinoni, saben, soy psicóloga, y todos los martes nos juntamos a hablar de distintos temas con distintos invitados de salud mental. Estoy muy contenta hoy de recibir un invitado súper, tiene mucho para contarnos y para charlar de muchos temas. Así que estoy muy feliz de recibirte. Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes, Daniel Mance, ¿cómo andás? Hola Carla, mucho gusto. Un saludo para vos, para toda la audiencia de tu programa, a la producción ahí de la radio, y Gracias. agradezco de ya la invitación. La verdad que desde acá, de este sur tan lejano, es bueno Sí. poder tener espacios para compartir y conversar. Así que muchas gracias. Gracias, gracias, Daniel. Yo estoy muy contenta que estés acá, hace un montón que quería charlar con vos, te voy a presentar para que conozca nuestra audiencia. Sabés que, bueno, nosotros tocamos distintos temas que tienen que ver con salud mental y hay mucho para hablar con relación a la justicia. Bueno, Daniel es abogado, pero también él es juez. Él está en este momento, está en Trelew, así que estamos haciendo una conexión, como decíamos recién, Mar del Plata, Buenos Aires, la Patagonia, la hermosa Patagonia Argentina, ahí de Trelew. Él es, digamos, es el juez a cargo del tribunal del juzgado de familia número uno, ¿sí? Desde la gestión unificada del fuero de familia de Trelew, o sea que Así solo que es. vamos a charlar varias cosas, pero además tiene un currículum gigante. Yo voy a decir algunas cosas y después de algunas cosas las vamos a ir charlando. Bueno, obviamente que primero es abogado, es juez actualmente, es doctorando en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, ¿sí? Es a su vez docente universitario de carreras de grado y también de posgrado, es investigador de la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco y es autor de varios artículos de doctrina y también colaborador de libros, ¿sí? Y también a su vez es lo que, digamos, organiza jornadas, eventos, congresos, no para, Daniel, básicamente. Y me parece muy interesante para hablar, obviamente, de la intersección entre lo que es la justicia y muchos temas. Vos trabajás, digamos, sos juez de familia y estás muy involucrado, y después te quiero preguntar también con el tema de la perspectiva de género, la violencia de género, la violencia económica. Vamos a ir por ese lado, pero te quería preguntar para que la gente sepa qué es un juez de familia. ¿Qué haces, Daniel? Bueno, la tarea de juez de familia tiene múltiples y diversos aspectos. La verdad que yo creo que ser juez de familia principalmente podría decir que es recordar todos los días que detrás de cada expediente judicial no hay un conflicto jurídico, o netamente jurídico, sino que hay personas que están atravesando uno de los momentos más difíciles de la vida, ¿no? Generalmente a mí me toca no solo hablar mucho de resolver conflicto, porque muchas veces en los procesos de familia no se termina de resolver con Mm. profundidad. Creo que en tu materia debe haber algo similar, ¿no? Uno intenta Sí, gestionar el conflicto y tratar de aportar soluciones a esa gestión, y dentro de las posibilidades volver a la gestión familiar y no de un tercero ajeno al proceso como soy yo, un juez de familia. Entonces, se diferencia un poco de distintos jueces, como el juez, no sé, un juez laboral, por ejemplo, que solamente va a resolver cuestiones laborales. El juez de familia tiene múltiples procesos y distintos tipos de procesos, y cada uno se rige por diversas reglas, porque justamente trabajamos directamente con las personas. Entonces, esto es algo esencial y que distingue, creo yo, y es lo que más me ha atravesado y llamado para trabajar el derecho de las familias. mira. ¿Y qué es lo que más recibís en general en el juzgado? ¿Qué tipo, digamos, de casos te van? Y en gran porcentaje, por lo que tengo en las estadísticas, hoy en día son procesos de violencia familiar o por motivo de género. Y este tipo de procesos que engloba dentro del juzgado un poquito más del 70% de las causas. Tenemos en cuenta que la circunscripción judicial de Trelew, que es donde yo ejerzo la magistratura, tiene y abarca un territorio muy amplio.
¿no? Acá en la Patagonia, quienes conocen y saben, seguramente muchos de quienes están oyendo conocen, tenemos grandes y expansiones territoriales, ¿no? Entonces, la circunscripción en la cual yo ejerzo la magistratura y soy juez de familia cubre aproximadamente más de 350, 370 kilómetros. Entonces tenemos muchas ciudades, localidades, puestos, parajes que engloban dentro de la circunscripción. No solamente la ciudad de Trelew, que cuenta aproximadamente con 120.000 habitantes, sino también todo lo que es el valle inferior del río Chubut y llegando hacia la meseta, la mitad de la provincia de Chubut, hasta lo que es Paso de Indio, que es una localidad que marca el final de la circunscripción del judicial de Trelew. De toda esa circunscripción ingresan en promedio por año unas 2.500 causas en la justicia de familia de Trelew, que cuenta con 3 juzgados de familia. Eh, por lo que va a esta fecha y antes de la feria judicial, empezamos la feria judicial justo en el día de la fecha esta semana, em, hemos recibido unas 1.197 causas hasta junio y de esas 1.197 causas, el 70% aproximadamente es por violencia familiar o por motivos de género. Wow, es un Luego, montón. es un montón. Luego manejamos también todo lo que son procesos de divorcio y lo que Sí, hace la cuestión patrimonial también en la familia, es decir, la división y distribución de los bienes, sea claro, bienes inmuebles o muebles y demás. También manejamos todo lo que es responsabilidad parental, con lo que son los cuidados, régimen de comunicación, alimentos, de los hijos e hijas en común. sí, Eh, sí, y bueno, como te decía, es un fuero en el cual tenemos múltiples tipos de procesos, y este tipo de procesos se manejan por reglas particulares cada uno. ¿Sí? No es lo obvio, mismo quizás hacer algo breve y rápido, no es lo mismo quizás atender un expediente judicial en el cual ambas personas son mayores de edad, claro, están liquidando un bien de la sociedad o de la comunidad ganancial, como por ejemplo la casa que compraron durante el matrimonio, los autos que compraron, los vehículos y demás, que es algo netamente patrimonial, claro, con un tipo de proceso, por ejemplo, de determinación de la capacidad o la restricción de la capacidad, o claro, una evaluación para una cuestión de salud mental, o claro, una internación involuntaria, que también es claro. materia del proceso de familia. También lo hacen. Te voy a hacer una Exactamente. pregunta. Viste que la violencia de género siempre se piensa, digamos, cuando uno habla fuera de los ámbitos de las personas que trabajan con esto, se piensa más en la violencia física. ¿Qué tipo de violencia de género te llega más al juzgado? Bueno, hay múltiples y diversos tipos de violencia, ¿no? Violencia por motivos de género. En la provincia contamos con una ley bastante avanzada. La provincia del Chubut es de donde yo soy, nacido y criado, soy Nick, en Trelew específicamente. Sí, Es una provincia que siempre ha tenido normativas y legislación avanzada, tanto en bien, cuestiones de familia como en cuestiones penales, sí, y diversos tipos de sanciones de ley que terminan siendo modelos para otras provincias el día de mañana, e incluso para el nivel nacional. Para hablar algo rápido, la ley nacional 26061, que habla sobre las cuestiones de niños, niñas y adolescentes, y el sistema de sí. protección integral, en la provincia de Chubut tuvimos la primera ley, o las primeras leyes de ese tipo, en el 97, que Ah, se adaptaba directamente a la Convención de los Derechos del Niño. claro, Entonces, en este marco y hablando puntualmente de la violencia que me preguntabas, tenemos una ley bastante nueva ahora, porque fue reformada, es una nueva ley en realidad, del 2018, que lo sí. que hizo fue incorporar al colectivo LGBTIQ+. Ah, está buenísimo, ¿Eh? claro. Eso Porque fue, la ley nacional no, todavía, digamos, es una ley vieja que tiene un montón de años. exacto, es 2009, del 2009 la ley Bien. nacional, Ah, la 26487, ¿no? Fue el sí, 85, perdón. La ley 15, número 26, que es el número provincial, habla en sí sobre protección y promoción en contra de la violencia contra mujeres y el colectivo LGBTIQ+, por eso hablamos de violencia por motivos de género. claro, Y en esta legislación provincial se amplió de manera bastante considerable los tipos de violencia. Y entonces menciona no solamente la física y no claro, solamente la psicológica, y además de mencionar la física, la psicológica y la económica, que son las que más se escuchan y las que más se conocen, sí, también una ley de tipo simbólica, habla de ley política, habla de violencia política, perdón,
Habla de violencia por prejuicio, por ejemplo, es algo de avanzada que es importante porque la violencia por prejuicio es un término que se destina comúnmente a describir el rechazo, dice la ley, el repudio o el prejuicio o discriminación hacia personas que contravienen el sistema binario, ¿no? Claro, Con prácticas sexuales, corporales y de género o diversas. Es muy sí, importante el concepto de violencia que trae la ley provincial, porque es una violencia que no solamente ataca a la persona que la recibe, sino a cualquier persona que se sienta representado por esa persona. Es decir, ataca, por ejemplo, a la persona que se viste siendo hombre con una minifalda, con una ampollera, por un ejemplo, ¿no? sí, Este, Va a atacar a todas las personas que se sienten en ese sentido englobadas dentro de ese colectivo. Entonces, claro, por esta violencia por prejuicio, que es algo novedoso e importante, así sí, también con respecto a violencias digitales, bueno, otros elementos que están dentro de la legislación provincial, que luego están en la nacional también, pero por distintas leyes que se fueron modificando o ampliando, eh, sí, y todo ese tipo de violencia a la que llega generalmente al juzgado. claro, sí, un Acá, montón. por ahí, tener en cuenta que en la mayoría de los casos la violencia que se termina denunciando es de tipo física. Mm. Es Y lo eso, más extremo, ¿no? exactamente, y eso estoy por ahí que quizás que aquí en la provincia del Chubut, los jueces, las juezas de familia, tenemos un teléfono celular de turno, de guardia, Ah, estamos de sí, guardia 24/7, ¿sí? Este, sí, y se comunican directamente una vez que ingresa la denuncia por la comisaría de la mujer o por algún sistema que se tome la denuncia, se comunican directamente y se dicta una medida, que yo le llamo medidas moldes, un sistema que yo le puse ese nombre porque son medidas más bien estandarizadas. sí, Este consiste en la prohibición de acercamiento, en alguna abstención de realizar algún acto en contra de esa persona o los bienes, o una exclusión del hogar. Son medidas generalmente estandarizadas, clásicas, sí. muy eficientes, pero que muchas veces, una vez que ingresa ese trámite en el juzgado de familia, es muy importante poder pasar de ese molde o esa medida molde a una medida eficaz. Porque muchas Mira qué veces interesante, el súper interesante. Sí, este tipo de violencia, por ejemplo, la económica, no se ve sí, superada o no se ve como una medida protectoria eficiente el dictar una prohibición de acercamiento. claro, La persona lo que está teniendo es un menoscabo en sus bienes o en su patrimonio, por ejemplo, el no manejo del dinero dentro del sistema familiar, ¿no? Por poner un sí, ejemplo. Entonces, una prohibición de acercamiento en nada va a colaborar. Eh, claro, Cuando uno ingresa en el análisis del expediente y con la ayuda principalmente de los equipos técnicos, entre ellos psicólogas, trabajadores sociales y demás, puede llegar a encontrarse con diversos tipos de violencia en ese mismo sistema familiar, por ejemplo, en económica, y readecuar la medida molde a una medida sí, eficaz, como podría ser una cuota alimentaria. claro, Acá en la provincia de Chubut, esa ley provincial que te menciono, no solamente le da la facultad al juez o la jueza de familia de poner una cuota alimentaria en beneficio de los hijos en común, sino que también dice la normativa que se puede poner una cuota alimentaria aún cuando no existan hijos en común. Es decir, mira, beneficios directamente de la mujer o de la claro, víctima de violencia por claro, motivos de género. Entonces, sí, es avanzada sí. y tiene múltiples medidas y mucho más amplia y abarcativa que la nacional. Sí, te estoy escuchando, me quedé, mira, buenísimo. Y además, te iba a hacer esta pregunta, hablaste de los equipos interdisciplinarios. ¿Cuál es el apoyo, digamos, que ustedes tienen para tomar estas medidas eficaces con respecto a cada caso? Bueno, que vos tenés como juez, obviamente, en relación a, bueno, pues, te iba a preguntar particularmente la psicología, ¿no? Digamos, ¿qué lugar tiene? ¿Qué hace? Nosotros contamos aquí en la provincia del Chubut, también creado por esta ley del 97, con un equipo técnico interdisciplinario, Sí, que si bien atiende todas las cuestiones del Poder Judicial, en realidad de cualquier juez o jueza que puede llegar a requerir, trabaja principalmente con los jueces y juezas de familia. sí, Este equipo está compuesto por psicólogas y trabajadoras sociales. Hablo en realidad en femenino porque las que están aquí entre los son todas mujeres. mm, Han concursado alguna vez algún que otro hombre, varón, pero no ha quedado en el concurso. Pero en algunas circunscripciones tengo entendido que hay.
Y es esencial el apoyo del equipo, porque en sí el proceso de familia es multidisciplinario o interdisciplinario, mejor dicho, ¿no? Claro, Porque siempre veo, o con el tiempo he entendido que los jueces y las juezas de familia manejamos sobre expedientes judiciales que cuentan ellos, ¿sí? sí, Y depende el abogado o la abogada que te toque, ese hecho puede estar mejor o peor contado. Y en claro, cambio, cuando uno cita a las personas por medio de la inmediación, una audiencia, te das cuenta que las personas cuentan historias y muchas veces la diferencia entre una y otra cosa te cambia una decisión judicial. Ahí es donde creo yo que entra la rama de la psicología, porque ustedes sí, trabajan directamente con las personas y nos brindan una mirada que seguramente nosotros, como abogados, no vamos a comprender. Así que creo que es una mirada que es absolutamente necesaria, que dialogan y que por medio de ella las decisiones son mucho mejores. ¿Sí? claro, te sirve como para tomar estas, me pareció buenísimo esto de pensar en medidas eficaces. ¿Y hay herramientas para tomar medidas eficaces en la provincia? Digamos, vos tenés, por ejemplo, esto que contás, bueno, por la posibilidad de dar digamos, una manutención, pero también hay instituciones que ayudan a las víctimas en la provincia. Sí, 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 en la provincia tenemos, habría hasta hace un tiempo, se están reformando porque había decretos de nivel ejecutivo que Sí, brindaban, por ejemplo, alguna asistencia económica para víctimas de violencia, que también en su momento trabajaban en correlación con fondos nacionales. Cuando los fondos nacionales dejaron de venir, se tuvo que mm, readecuar esa política, pero mantener un sistema de apoyo. También tenemos, por ejemplo, yo en la ciudad de Trelew, un centro integral de la mujer, pertenece a la órbita municipal y sí, que muchas veces aloja en la urgencia a mujeres y niños y niñas víctimas de violencia. sí, También tenemos este, apoyo desde el área de salud mental del Hospital Zonal de Trelew, que también en claro, algunos sentidos tiene equipos que trabajan. Eh, claro, se intenta de realizar un entramado porque el abordaje para la violencia debe ser integral, ¿no? Como un sistema de sí. protección integral, eh, como lo es también con niños, niñas y adolescentes. Sí, eso te iba a preguntar, la parte de niñas, niñas, adolescentes, porque me parece que debes, bueno, la verdad que lo que vos abordás, los temas que abordás son temas que deben ser bastante movilizadores, no como persona, más allá de que sos obviamente abogado y juez, pero el tema de las niñeces y las adolescencias, digamos, ahí, ¿qué es lo que más ves vos en el juzgado y cómo se aborda? Porque también es otro tema diferente, me parece, ¿no? Sí, están bastante relacionados dentro porque lo que se trabaja mucho también ingresa como expediente de violencia. Mm, Eh, Vos sabés que he visto y he advertido en el último tiempo, este año principalmente, el consumo problemático, adicciones en la adolescencia, o madres también adolescentes con consumo problemático, y he tenido varios casos de bebés que han dado positivo para cocaína por medio de cuando se le da el pecho. Entonces se tiene que tomar una medida excepcional, una separación provisoria del niño o ese bebé de la mamá, del papá, del vínculo familiar más cercano, del núcleo familiar cercano, y trabajar con ese grupo familiar. En ese caso es esencial el trabajo con el Servicio de Protección de Derechos, que sí, también depende de la municipalidad y que tiene equipos conformados con abogados, psicólogas, trabajadores sociales y demás, que son quienes encarnan por la ley nacional el organismo que toma las medidas excepcionales, que son, por ejemplo, esta separación. Y que luego claro. realizar perdón, anda mi pequeño por ahí, Mm, a los no gritos pasa está nada. jugando y pasa ¿Qué cada pasa? tanto. No hay problema, algo le mandamos. Bien, y este sistema que realiza el Servicio de Protección de Derechos toma las medidas y luego pasa un control de legalidad que realiza el juzgado de familia. Claro, Este consumo que he visto se ha agravado en el último tiempo era vos, mirá. y creo que por lo que estoy viendo y charlando con otros colegas, lo veo también a nivel nacional, en otros Mm, lugares. El consumo problemático en adolescentes, eh, y principalmente, y lo que me ha pasado últimamente, bebés con cuestiones positivas de cocaína en sangre por la lactancia materna. es tremendo, tomar, me imagino,
como que debe ser muy evaluado qué hacer en esos casos, ¿no? Porque hay que, digamos, priorizar al niño, pero debe ser tremendo tomar esa decisión, ¿no? Sí, la verdad que sí. En ese sentido, tenemos un principio que es el interés superior del niño, niña, adolescente, Sí, pero obviamente muchas veces hay que intentar de nivelar porque estamos en grupos muy vulnerables. claro, como que todo es vulnerable, ¿no? Sí, claro, porque tenés a la mamá que tiene una situación de vulnerabilidad, tenés a los abuelos en condiciones de vulnerabilidad, Sí, al bebé, obviamente, que todavía no va a comprender la situación, pero que está en riesgo. Entonces, es complejo en ese sentido, tratar de equilibrar la balanza, por hacer algo gráfico, ¿no? De la sí, justicia, claro. y adaptar la decisión más acorde o la que mejor parece ser en esa instancia, ¿no? Que no Claro, quiere decir que modifique eh, en lo inmediato o en lo posterior, lógicamente. claro, porque todo debe ser dinámico, digamos, no es algo que se toma para siempre, digamos, se puede ir viendo después, ¿o no? Claro, totalmente. Esas son medidas siempre transitorias, excepcionales, provisorias, que deben ser modificadas de acorde a cómo va avanzando la situación. Te quería preguntar, Hablando, sí, sí, no, sí, no, seguí, hablando de seguí. estas medidas excepcionales, te comento una situación que sucedió cuando llegué al juzgado, Sí, que vos sabés que cuando asumí en el cargo en el 2021 y me encontré un expediente de estas características, en las cuales dos hijos, uno más pequeño y una un poquito más grande, de 5 o 6 años en ese momento, 4 años, 4 o 5 años, había sido separada provisoriamente de la madre. sí, El más pequeño, que tenía algunos meses y era bebé, ya estaba dado en adopción, y la más grandecita, la niña, venía en ese camino para dar en adopción. Cuando profundizo en el expediente judicial, veo que de las evaluaciones interdisciplinarias que tenía, advertía que la madre tenía una cuestión de algún tipo de restricción a su capacidad. mm, ¿Sí? Entonces sí, era una madre que no era que no quería, sino que muchas veces no podía. claro, ¿Eh? Una persona que tenía determinadas características, cuando tomo audiencia con ella, también me doy cuenta de que necesitaba permanentemente que le estén diciendo qué tenía que hacer. Por claro, ejemplo, una de las cuestiones por las cuales se le sacó a la niña en ese momento era porque la nena estaba lloviendo, estaba con muy poca ropa, saltando en un charco de barro afuera, y la mamá no la entraba, ni la ingresaba, ni la abrigaba. Pero si alguien le decía, che, mamá, la nena está afuera, tenés que claro, abrigarla, pero sí, iba y la abrigaba. claro, ¿No? Porque yo me puse a mirar, por ejemplo, el calendario de vacunas y la tenía puesta la vacuna. Y cuando yo le sí, preguntaba en la audiencia, ¿por qué tienes las vacunas, por ejemplo? ¿Cómo te supiste que tenías que ir? No, porque la vecina me decía, mañana, acordate que mañana tenés que ir a poner la vacuna a las 9 en el... Y ella se claro, acordaba e iba. y claro, Entonces, en base a eso, por ejemplo, ahí tuve que compatibilizar un poco y traté de buscar algunos referentes afectivos para que colaboren en ese cuidado y no declarar la situación de adoptabilidad y enviar a adopción a una niña que ha transitado 5 años de su vida con esa mamá, claro, que tenía el sistema de vacunas completo, que era una mamá que lógicamente sola no podía, pero no era porque no quería, sino claro, que requería del sistema de apoyo sí, y para ejercer se la pudo, maternidad, y se pudo, y es un expediente que hoy en día actualmente estoy teniendo unas 2 audiencias por año, porque estoy mm, haciendo un acompañamiento de ese wow, expediente concreto para evitar una situación de adopción. Que ya la evité, pero la niña ya tiene 7 sí, años, está muy, conoce absolutamente quién es su mamá, cuál es la condición en la que está. Muchas veces se queda a dormir en la casa de los referentes afectivos y algún fin de semana con la mamá, claro, pero colaboran permanentemente en esta atención de la niña, y qué bueno, evité una declaración de adopción. Es qué decir, bueno, por darte un ejemplo de sí, cómo la interdisciplina es esencial, claro, cómo hay que poder entenderla y comprender y crear figuras, porque esto fue una creación, la figura del referente afectivo fue una creación porque ella no tenía en sí un referente afectivo, y yo hice una convocatoria pública por los mira, diarios de acá. sí, Se sumaron unas 20 familias, hice qué reuniones con bueno, las 20 familias, le conté a las 20 familias
que en este caso no iban a poder adoptar nunca a esa nena. Claro, pero es como una función de red, digamos, de cuidarla y Exactamente, cuidarlo. Qué bueno. exactamente. De esas 20 familias quedaron 3 dispuestas a continuar. De esas 3 familias le di intervención al equipo interdisciplinario y fue el equipo Sí. interdisciplinario que me dijo: "La familia más adecuada para cumplir este rol es esta", Y lo sigue haciendo después y de lo eso. sigue haciendo Qué actualmente. bueno. La verdad que escuchar esto para mí es como un mimo al corazón escuchar tu trabajo, porque la verdad que cuando uno trabaja con estos temas y está acostumbrado a lo opuesto, al tema del acceso, de una dificultad en el acceso a la Ujú, justicia, sobre todo en violencia por motivo de género, en todas estas cuestiones de familia, hay mucho de dificultad muchas veces de la mujer, de la diversidad de las niñeces, de acceder a este tipo de justicia, que es la que se necesita que haya en todo el país. Así que es espectacular escuchar, estos casos. Así que gracias. gracias, Y gracias. no, en serio, porque realmente los casos que uno interviene, que está, digamos, hace muchos años que yo trabajo con esto, no son tan exitosos en general. Es como que se dificulta el acceso a la justicia y que Sí, haya esto, ¿no? Una red de poder lograr que que se tomen las medidas, que me gustó esto de las medidas que son acordes a cada caso, ¿no? Los estándares de, bueno, solo dar un botón antipánico y bueno, con eso ya está. O esto, no escuchar a que por ahí esa madre podía estar con esa niña con una red atrás, está buenísimo. Y te quería preguntar, Daniel, leí hace poco un artículo que hablaba de un fallo con perspectiva de género, que es un fallo tuyo que tiene que ver con violencia económica. ¿Nos puedes explicar qué es un fallo con perspectiva de género? Si querés contarnos este caso, si se puede, no sé, supongo que sin nombre se puede hablar. Bueno, pero que nos cuentes qué es esto para los que no saben. bueno, la perspectiva de género, en sí, yo siempre menciono que no debe ser aplicada únicamente en los expedientes de violencia. Muchas veces pasa que se cree que la perspectiva de género solamente debe ser aplicada o manejada dentro de las expedientes de violencia, y lo cierto es que eh, se debe aplicar en todo trámite judicial en el cual se pueda o se advierta que hay eh, una inequidad dentro de las partes en el proceso. Es decir, aplicar perspectiva de género tiene que quedar en claro de que no es darle la razón a la mujer, Mm, ¿no? Eso es algo esencial. Aplicar la perspectiva de género es poder advertir que en determinadas relaciones, en mi caso familiares, la mujer ocupa o está ocupando en ese grupo o en ese tipo familiar un rol, ¿no? Que ve su capacidad disminuida y con lo cual debo de aplicar yo herramientas para poder equiparar y llegar a una igualdad real en el proceso. Es decir, no solamente es advertir que hay alguna cuestión que puede llegar a- a cambiar el planteo, ¿no? A mí me pasa que no se entiende que la perspectiva de género en realidad es un enfoque analítico, mm, un enfoque analítico que se debe aplicar sí, y busca entender por ahí un poco las diferencias que existen y las desigualdades en la sociedad que están basadas en el sexo. Porque que somos distintos el hombre y la mujer no hay duda, y nadie cuestiona eso. Lo que se cuestiona es cuando se le da jerarquía al sexo. claro. Entonces, ahí es donde es esencial poder identificar, para poder aplicar una correcta perspectiva de género, primero que existen roles de género que están estereotipados. Segundo, que generalmente hay una transversalización en la aplicación de la perspectiva de género, es decir, que debe existir en todas las políticas públicas, los programas, las Sí, prácticas y lógicamente en todos los tipos de ramas del derecho y tipos del proceso, como te digo, no solamente en violencia. En alimentos he aplicado perspectiva de género, en sí, cuestiones de bienes he aplicado perspectiva de género. Incluso en la ciudad de Trelew tenemos el juzgado civil y comercial que ha aplicado perspectiva de género en un daño y perjuicios, mira, ¿no? claro. Entonces, Sí, sí, la perspectiva de género en realidad se compone de varios elementos y creo que hay que desmenuzar quizás un poco estos componentes como para poder hablar realmente de una correcta aplicación de la perspectiva de género. sí, Como primero de ello, me parece que la deconstrucción de los roles de género es esencial, es sí, decir, busca generalmente la aplicación de la perspectiva de género, desafiar las normas y los estereotipos de género impuestos.
acá en la provincia de Chubut tenemos una cuestión que te mencionaba recién del avance de toda la que es la legislación, y tenemos un Sí, código procesal civil y comercial que tiene ya muchos años y que está encriptado en un sistema eh, más bien diverso y con varios estereotipos de género mira, dentro del propio código. Entonces tenemos un código civil y comercial que es de avanzada, que en realidad aplicó muchos institutos que son desde la perspectiva de género muy esenciales o importantes, como el valor de la tarea de cuidado, por ejemplo, que se le da bueno, hijo-hijo, eso tiene un valor económico hoy en día en el Código Civil y Comercial, o inclusive la compensación económica, a poder equiparar un poco las desigualdades que hay luego de una separación, una unión convivencial o matrimonial, y claro, más del Código Procesal que están encriptadas en un sistema anterior. claro, Entonces, hace falta reinterpretarlas con perspectiva de género. Es decir, con este claro, enfoque analítico, advirtiendo que hay una desigualdad y poder trabajar para superarla. claro. Yo el fallo que leí creo que tenía que ver con violencia económica con respecto a pasar digamos, la manutención económica después de los 21 años a una digamos, una mujer. Bien, sí, ese es un caso que Sí, tiene su particularidad porque, a ver, para hacerlo medio, lo más sencillo, sí, y, cuando hablamos del Código Civil y Comercial, el Código sí, Civil y Comercial, cuando habla de alimentos a los hijos e hijas, habla que en principio los alimentos se deben hasta los 21 años, claro, como una regla, ¿no? Pero luego dice que esa obligación alimentaria subsiste entre los 21 y los 25 cuando ese hijo o hija se encuentra estudiando o capacitándose o adquiriendo una profesión, ¿sí? Y esa sí, profesión le requiere tanto tiempo que no tiene tiempo para ejercer, claro, ¿no?, algún tipo de trabajo remunerado. Entonces, básicamente la ley lo que dice es, acá se faltan 2 cosas, que estudie y que sí, el tiempo que estudia no, le lleve tanto tiempo que no le alcance a tener un trabajo. Y tiene claro, que probarse, en consecuencia, en un expediente judicial de estas características, se tiene que probar esos 2 elementos. En claro, ese caso en particular, se había acreditado un estudio, sí, pero no se había acreditado, porque solamente había acreditado con un certificado de alumno regular, una alumna, ¿no? claro, Pero no había acreditado, por ejemplo, las horas de cursadas, no había acreditado con un analítico el tiempo que claro, llevaba esa cursada, no había acreditado la cantidad de materias que había por ahí metido en un año, ¿no? O en un semestre, en 2, como para poder tener un estimativo de tiempo. Entonces faltaba un elemento de los 2 que requiere la norma. Ese elemento que faltaba, aplicando perspectiva de género, es que yo pude hacerme la prueba necesaria y dictar igualmente la obligación alimentaria en base o en beneficio de esa persona claro, que no había acreditado por sí, una ausencia, por una falta, por un error, por lo que fuere, de parte de su abogado o abogada, en ese claro, proceso puntual. Es decir, en ese caso, la norma me ayudó a comprender el sistema familiar. ¿Cómo era el sistema familiar? El progenitor, el padre, nunca había estado presente en la familia, nunca había realizado un aporte de cuidado, sí algún aporte claro, económico, pero en cuanto cumplió los 21 años se presentó solamente para pedir el cese de la cuota, claro, aún sin averiguar si la hija estaba estudiando, no estaba estudiando, en dónde estaba, se encontraba preparándose o no. claro, Eh, y múltiples elementos que me dio el informe del equipo técnico justamente, del lugar en el que vivía, compartía con su progenitora, que había otro hermanito también de adolescente próximo a terminar la secundaria. Es decir, todo un sistema familiar y una sí, interacción familiar que me entendió o me ayudó a comprender de que en ese caso hacía falta suplir esa deficiencia en la prueba y en la ausencia de ese elemento claro, gracias a la perspectiva de género, que te mira, obliga a tener este enfoque analítico, ¿no? Y a claro, comprender cuál sí, es la situación. Entonces, lo que sí, dije claramente es esto, que no solo el hecho de cumplir 21 años te habilita absolutamente a tener un trabajo, menos hoy en día en el país en que estamos transitando, a tener un trabajo bien remunerado, ni siquiera de part-time, y cumplir juntamente con un estudio universitario. Eh, claro, pero me parece buenísimo, pero aparte de esto, me parece que la perspectiva de género también nos da
esto de pensar en las tareas de cuidado, quién las ejerce, cómo, digamos, que no son remuneradas, todo lo que implica para la mujer tener que cuidar a los hijos y que en este caso, bueno, pero no este caso, pero en todo lo que estamos hablando, muchos, es muy bajo el porcentaje de hombres que pagan la cuota alimentaria a tiempo, vos sabés, y forma. Hay unas estadísticas que son tremendas en nuestro país. Entonces, la perspectiva de género también te da ese análisis. Me gusta mucho pensar esto y decirlo, que es una forma de analizar y que te da a vos una herramienta para llegar a esta Sí, sí, conclusión. Me parece súper interesante. absolutamente. Es advertir principalmente, advertir justamente esas desigualdades. Eh, Claro, es decir, una vez que uno advierte esa desigualdad dentro del proceso judicial, uno tiene que aplicar la herramienta necesaria para poder llevar a la igualdad procesal de las partes, ¿no? Porque claro, esta máxima constitucional convencional, todos somos iguales ante la ley, claro, es real y es así. Lo que pasa es que realmente cuando ingresan al proceso no son dos partes iguales. Realmente hay una que está vulnerada por diversos factores que han hecho y condicionado su vida. Entonces, mi claro, trabajo, y al aplicar la perspectiva de género, es poder advertir cuáles son las condiciones por las cuales esa parte se ve vulnerada y no se ve en un pie de igualdad, y dar las herramientas o aplicarlas para establecer justamente una igualdad real en el proceso. tal cual, me parece muy Yo interesante. digo que no es darle la razón a la mujer por Claro, darle. no, tal No, cual. para nada, para nada. No, tal cual. Es una herramienta de análisis, me parece buenísimo. Y te hago una pregunta, ¿también sos representante titular del Superior Tribunal de Justicia? Antes lo estoy leyendo en la Mesa Provincial de Enlace Interministerial e Interpoderes para prevenir y erradicar la violencia de género y promover la igualdad de oportunidades. ¿Qué es esta mesa interministerial? ¿Qué hace? ¿Qué haces vos ahí? Bueno, esta es una mesa que está incluida dentro de la legislación provincial, de esta ley 15 número 26 que te comentaba, que es de avanzada, Sí, establece la creación de una mesa interministerial que reúne a representantes, titulares y suplentes de los tres poderes del Estado y de todos los ministerios, por ejemplo, hablando de un poder ejecutivo, de todos los ministerios, familia, educación, trabajo, demás, y también del legislativo y obviamente del judicial, que hace reuniones periódicamente, realmente nos reunimos una vez al mes, a veces dos veces cuando hay alguna extraordinaria, y trabajamos en distintos tipos de comisiones. Comisión legislativa, comisión de capacitación, comisión de programas, y vamos analizando en cada una de las comisiones las necesidades que hay para poder aportar en la mesa y tratar de arribar a consenso dentro de los tres poderes en políticas que hacen a cuestiones de violencia de género por motivo de género. Es decir, interesante. es muy enriquecedora. Porque, por ejemplo, de la Comisión de Legislación se puede advertir que es la legislación en que yo estoy participando puntualmente, y he sido designado por el Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Chubut como representante titular de la mesa por el Superior Sí, Tribunal, y hay una jueza de penal de la ciudad de Puerto Madryn, la doctora Marcela Pérez Bogado, que es la suplente en esa mesa, y trabajamos generalmente en conjunto y vamos generalmente los dos. Ella está en la mesa de la comisión de capacitación y yo en la legislativa, y lo que hacemos es advertir un poco las situaciones o las leyes que hay que rever o la necesidad de una ley nueva. Se trabaja en sí, comisión, se propone a la mesa, por ejemplo, y la mesa puede hacer una presentación de un proyecto de ley, por decirlo de alguna manera. claro. Ah, está buenísimo. O otro ejemplo es, se trabaja dentro de la comisión de capacitación, hace poco se trabajó y se pudo ver, gracias al aporte de los poderes ejecutivos municipales de cada comuna rural, que están muy lejos, a mucha distancia de la ciudad de Trelew, Rawson, que son las grandes ciudades de la provincia, como Odro, y muchos agentes comunitarios, por ejemplo, trabajadores del hospital, de las comunas rurales, municipios, escuelas y demás de esas comunas, incluso policías, comisarías de esas comunas rurales, requerían o pedían una capacitación sobre cuestiones o violencia familiar o por motivo de género, o cómo realizar la atención primaria de esas víctimas en las comunas, y entonces la comisión de capacitación organizó una capacitación en la cual fue orientada en ese aspecto, se Sí, propuso en la mesa y se realizó y se ejecutó en el mes de junio esa capacitación de manera virtual. mira qué Hubo más de bueno. 50 personas inscritas, como te digo, desde el hospital, escuelas, comisarías, cualquier Claro. lugar de las comunas rurales alejadas, se pudo participar en esa creación de
de esas Claro, capacitaciones. se toman medidas concretas, está buenísimo, me parece súper interesante. Y te hago una Tratamos consulta. de, tratamos de Sí, dejar justamente el debate, la charla, que obviamente enriquece la reflexión, siempre necesaria, sí, absolutamente, pero siempre llega un momento que es necesario poder concretar estas situaciones y estas reflexiones en sí, hechos puntuales, total. y comenzar a avanzar, ¿no? En Sí, esta. totalmente. Sí, totalmente, me parece que es súper interesante y la verdad que está buenísimo todo lo que haces, Daniel. Te hago una Gracias. consulta para pensar, la verdad que se me fue volando el programa porque que me quedé escuchando un montón. Te hago una consulta, ¿qué pensás que son los desafíos, digamos, que vienen para vos, digamos, como juez y pensando en la justicia y en la violencia por motivos de género y en las personas que ves diariamente en tu juzgado? ¿Qué pensás que son los grandes desafíos que nos quedan como sociedad, ya te diría, como justicia, como lo que sea? Y yo creo que los desafíos van aumentando día a día, ¿no? Mm, Em, la verdad que el juzgado de familia es un termómetro de la sociedad, claro, es un termómetro de las políticas que se van aplicando, sociales, económicas, y cuando estamos y transitando gobiernos como los actuales, en los cuales las políticas se retrotraen un poco y se habla más bien de la ausencia del Estado, mm, eso repercute inmediatamente en el juzgado de familia, ¿no? Es decir, la falta de trabajo, los despidos, todo eso, por más que no sea una justicia laboral, repercute inmediatamente en la justicia de familia porque son cuotas alimentarias que no se pagan, son incumplimientos que se denuncian, son sí, cuotas alimentarias que se empiezan a reclamar, por ejemplo, los abuelos y abuelas, que mira, también están en condición de vulnerabilidades porque perciben una pensión que no se actualiza. Es decir, es sí, todo una bola de nieve que comienza y que crece, y que también hace crecer la cuestión de violencia familiar o por motivo de género. claro, Entonces, creo que los desafíos se van actualizando y lamentablemente creciendo permanentemente eh, sí, en la justicia de familia, principalmente. Y también esto que yo te comentaba del principio, la justicia de familia atiende personas, no resolvemos un simple conflicto. claro, Hay que entender que tratamos de gestionar un conflicto familiar. Eh, pero es más que claro que una sentencia judicial en el proceso de familia, por más que sea muy bonita, que esté muy bien escrita, no te resuelve un problema. Muchas veces no lo puede resolver, mm, salvo que, o si no protege efectivamente, digamos, los derechos de las personas más vulnerables, ¿no? claro, Creo que eso es correcto, un desafío esencial y creo que ese es el centro de la función judicial de la justicia de familia, ¿no? La sí. protección de los grupos vulnerables. Claro, como defender los derechos. Lo que pasa, claro, tomo este tema, también pasa con todo el tema de la perspectiva de género, bueno, esto para mí lo veo yo en general, hay toda una cuestión de ahora tener que hasta justificar, digamos, desde dónde se analiza estas cuestiones, que antes por ahí estaban más allanadas, lo pienso yo, lo veo en la transmisión mismo, de vos sos docente también, no sé, te pasará, a mí yo doy clases sobre violencia de género, y me pasa de escuchar tener que justificar por qué violencia por motivos de género no es lo mismo que violencia. O sea, de por qué se defiende un derecho de una minoría, que somos las mujeres y el colectivo LGBT, bueno, Q+, digamos, tener que justificar eso y explicarlo, cosa que por ahí antes ya estaba más allanado el camino. Me parece es mi lectura, no sé si vos ves algo del estilo o no. Sí, sí, no, absolutamente. Incluso estas suertes de proyectos que se empiezan a presentar al nivel de Congreso, que hablo puntualmente de la falsa Por esa denuncia, denuncia. Sí, ¿no? Eh, Uno advierte ahí esta ausencia total. No sé, yo no sé cómo, y por ahí cómo decirlo sin sonar, pero es sí, un desconocimiento total, pero que no tiene la necesidad por parte de estas personas de ser satisfecho del desconocimiento, ¿no? Decir, bueno, voy a instruirme, o yo voy a re cumplir bien, una función en la sociedad. Por ejemplo, ser un senador, un diputado. Me voy a instruir sobre lo que yo quiero o sobre lo que quiero legislar. Pero claro. cuando no sucede eso,
pasa muchas veces que se empieza a legislar sobre percepciones, Claro. ¿no? O Muchas sobre agendas totalmente, políticas que en realidad no terminan siendo la realidad. Y muchas sí, veces se achaca a la justicia, en general, y nos engloban a todos y a todas. A mí me gusta distinguir un poco la justicia de familia, porque realmente cuando se hablan de la justicia, se habla de lo penal, sí, ¿no? Y totalmente. principalmente se habla de Comodoro Pi, o se habla, ¿no?, de todos esos grandes lugares, centros de y no se habla de lo que se trabaja también y lo mucho que trabajamos en otros lugares con otro tipo de justicia. Sí, Y creo que la justicia justamente da respuesta a todo tipo de denuncia, y que una re y no solamente la justicia, sino que la legislación, o la legislatura, los congresos y demás, también tienen que trabajar sobre realidades, sobre cuestiones de totalmente. evidencia, que sean evidentes, o evidencia estadística y demás. Porque si uno Claro, ve la estadística de las falsas denuncias, los porcentajes son bajísimos, menos del 0,03%. sí. Y Incluso en además, el sur. sí, sí, eso totalmente. Y no me dejes mentir, la violencia por motivo de género está subdenunciada. Los abusos intrafamiliares, los abusos, sexuales, infantiles, está subdenunciado. O sea, entonces, es como entre que está subdenunciado y las denuncias falsas son el 0,01, que haya denuncia falsa nadie quiere. ¿Quién quiere? Que vos como juez te gusta que te vengan las denuncias falsas, los psicólogos que están interviniendo, los abogados, los, trabajadores sociales. Es una pérdida de tiempo y una pérdida de recursos para todos. Nadie quiere que Exactamente. haya falsas. No Legislar podemos sobre eso es, ¿sí? ¿Cómo decías? totalmente, no podemos construir, política criminal sobre casos excepcionales. Totalmente. Eso está claro. Y también está muy claro que en materia de violencia, nunca tuvimos un problema de denuncia. Lo que tuvimos fue un problema histórico de silencio. Totalmente. De hecho, la visibilización que se propone de la legislación internacional, nacional y provincial es justamente visibilizar la violencia, porque justamente está visibilizada, porque no se denunciaba, no se hablaba, era una cuestión privada que se tenía que arreglar entre cuatro paredes y en la casa. Sí, sí. Todo Entonces, un cambio cultural, sí, totalmente. Todo un totalmente. cambio cultural. Y además Es de eso, sí, entender de que una denuncia, por ejemplo, que ingrese en un sistema judicial, sea penal o de familia, que no logra probarse alguna situación o un hecho puntual de violencia, no solamente por ese hecho configura una denuncia falsa. ¿Se entiende? totalmente. Por Sí, poder probar una situación puntual, no quiere decir que no existe violencia. claro, Se totalmente. confunden esas cosas, además de ser un grave error jurídico, cuando las personas que confunden esos conceptos son personas que después intentan legislar en las generales de la ley, es donde estamos un poco en problemas. Sí, sí. Y yo también, desde mi punto de vista, me parece que también estamos en problemas cuando se tiende a teñir de ideología cuestiones que son, marcos de análisis, ¿no? Como estamos hablando todo este programa, ¿no? Entonces, la ideología es del otro lado, es decir, digamos, decir, no sé, que los gays son perversos, que son pedófilos, esa es ideología. No analizar digamos, una situación en base a la perspectiva de género. Esa es mi postura y me parece que muy fácil se cae en decir que todo es ideología y no, hay cuestiones que no son ideológicas, que son marcos de análisis probados y estudiados durante hace muchos años, no es que es un capricho. Pero bueno, es, Absolutamente, comparto es- absolutamente. De hecho, mm, la legislación, no es que el legislador argentino se le cayó una idea hace algunos años atrás y decidió proteger a la víctima de violencia familiar por motivo de género. Es una normativa que vino a nivel internacional, y mm, estamos hablando de 70, que se comenzó a conversar y a charlar sobre esto a nivel internacional, y a nivel internacional se establecieron parámetros y pautas mínimas indispensables para la protección, tal que cual. fueron aceptadas por nuestra Constitución y que permanentemente, lógicamente, estamos siempre en un conflicto jurídico, tenemos siempre dos derechos en pugna. Sí, Generalmente, ahorita analizar la categoría de esos derechos. claro. Pero sí, Pero pero no hay dudas, tal cual, la pero yo violencia, no soy abogada, pero sé que los convenios internacionales están por arriba, digamos, los pactos internacionales exactamente, tiene están por encima de la el Constitución. mismo nivel de jerarquía que la Constitución. Por eso, entonces, Entonces, me parece buenísimo que lo digas, porque a veces parece que uno está discutiendo de cuestiones que son internas, pero no es una legislación nacional, internacional, como decís. totalmente, absolutamente.
Sí. Me parece súper interesante. Bueno, Daniel, te agradezco un montón esta charla. La verdad se me pasó rapidísimo. No A entiendo mí cómo también, pasó. te digo que no pensé que íbamos menos tiempo, no miré la hora, no advertí la hora. Este, La verdad que es un placer hablar con vos, y gracias por todo tu igualmente. trabajo, porque la verdad que lo hablas no solo con la pasión que explicás, que se entiende, se nota que sos docente, obviamente, pero además se nota que tu trabajo lo haces con pasión y con compromiso, y eso es lo que necesitamos, más jueces como vos, que tengan compromiso. No, Bueno, en serio lo digo, que tengan compromiso y que realmente piensen, ya cuando empezamos la charla, a decir que no es un expediente, sino una persona que está ahí, con eso ya me parece que es una visión que está es la correcta y es la que tendrían que tener todos los jueces, de familia sobre todo, ¿no? sí, totalmente. Muchas gracias. Muchas gracias, Gra Carla, nuevamente a vos y por tu trabajo también, por estos lugares, por estos espacios. Crear este tipo de encuentros siempre es necesario, y positivo y aporta, y uno se lleva siempre algo también, así que te agradezco por eso, a vos, a la audiencia y a toda la producción ahí. Dale, muchas gracias. Muchas Gracias. gracias. Un beso ahí a la provincia de Chubut, a la ciudad de Trelew. Bueno, Bueno, disfrutá te sacamos de tus vacaciones, te de esperamos. tu de Cuando la gusten, sí, es cuando hermosa. gusten, nos esperamos acá. Vamos, Bien, y bueno, te sacamos hoy de la feria, pero bueno, que disfruten la feria. eh, muchas Que gracias, tengan gracias, muchas gracias. buena Sí, sí, tarde, buen hoy abrazo. Sí, gracias. No, eso. Empecé justo ahora porque estuve de turno hablando de cuestiones de violencia. Estuve con el celular de turno hasta el lunes y lo entregué el sí. lunes a la mañana. Así que ahí comencé con mi feria recién. Bueno, Así que descansa, a entonces. disfrutarlo. Muchas gracias. Gracias, Carla. Gracias, Saludos. Daniel. Bueno, Un besito. saludos, Gracias. un saludo grande y gracias a todos, que será hasta la próxima, hasta el próximo martes. Gracias también a Guillermo, a Estela Roque de Librerías Libro de Papel, que es nuestra productora. Y bueno, a todos, nos vemos el martes que viene a las 17 horas acá en Subí del Alma por GDS Radio. Besos a todos. Chau, Besito. chau Guille, chau Dani. Chau, chau. GDS Radio TV.